mañana seguimos en Alerta Spoiler y saludamos a nuestro compañero Lucho Aguilar. Lucho, ¿cómo andás? Hola Pato, hola Lía, ¿me escuchan bien? Muy Buen bien. día, Lucho, sí, te escuchamos bien. Bueno, yo acá desde la República de la Boca, como se imaginarán. Muy bien, hay que seguir expandiendo las corresponsalías, así que te tocó en esa hermosa república y querida. Bueno, Bueno, Lucho, uno gracias. de los temas del día es la decisión de cierre de la empresa LATAM, por lo menos de retirarse del país. Estuvo copando los medios porque si bien esta empresa ya venía amenazando, si queremos ponerle un contexto, en Chile, Ecuador, Colombia y Perú ya habían despedido un total de 1.800 trabajadores desde que empezó la crisis por el coronavirus, ¿no es así? Sí, exactamente. La empresa había primero pedido ayuda a los estados, incluso al estado chileno, pero en algunos países había empezado a despedir, como decías vos, 1.800 trabajadores. En el caso de la Argentina, lo que había intentado hacer era una rebaja salarial, ¿no?, del 50%, a la que lo estuvimos tratando en Alerta Spoiler con Eduardo Sabo, uno de los delegados, a la que se opusieron una asamblea de trabajadores que además votó la solidaridad, ¿no?, con sus compañeros y compañeras de Chile, Ecuador y Perú, para rechazar los despidos. Bueno, finalmente no hubo un acuerdo por el intento de la empresa de reducir los salarios al 50%, e incluso hubo un fallo judicial, y ahora, ayer nos enteramos de este comunicado de la empresa que le llegó a los trabajadores vía sus teléfonos, de que cesaba sus actividades por tiempo indeterminado, ¿no?, lo cual obviamente abre una incertidumbre para 1.700 familias. Claro, que no saben cómo van a quedar. Se abrió una discusión muy importante también porque la empresa adujo esto que decías vos, Lucho, que los trabajadores no quisieron aceptar un 50% del recorte, entonces la responsabilidad parece que pasa a manos de las y los trabajadores. Y uno dice, bueno, pero entonces esta empresa, ellos aducen que es una empresa que venía en crisis, incluso hoy leí en algunos medios que levantan obviamente no la versión de la empresa. Nosotros hay algunos informes que ahora vamos a pasar, pero algunos tips, digamos. La flota de LATAM cuenta con 342 aviones. Realizó en 2019 1.300 vuelos diarios. En los últimos años registró ganancias operativas por 537 millones de dólares. Ahora hay una situación de coronavirus, bueno, dicen que la culpa es de los trabajadores porque no aceptan reducción salarial. No, y además es parte de estos capitales chilenos que son la línea más poderosa de América Latina, ¿no?, tras la fusión con la brasileña TAM. En total son más de 40.000 empleados. Entonces, no es una empresa pequeñita. Lo que cierra sí es la filial argentina. Exactamente. Que serían los vuelos de cabotaje de Argentina. Y aduciendo la pandemia, ¿no?, como para decir por qué estábamos en crisis, pero todos estos números reflejan que ninguna crisis. Lucho, incluso en los últimos meses se había visto beneficiada esta empresa por los ATP. Totalmente, se había visto beneficiada por los ATP, que incluso habían pedido algunos de sus gerentes, y había además repartido dividendos, ¿no? Eso no sé si creo que hay un informe para pasar, pero en su filial, en su casa matriz en Chile, incluso había repartido cerca de 60 millones de dólares entre sus accionistas. Pero además, como vos decís, sí, venía recibiendo la ayuda del Estado, que además le ofrecía la posibilidad de suspender con el 75% de los salarios. Claro. Ahí vos tocaban con Lía el tema, los orígenes de la empresa en Chile. Ayer en Antes que sea tarde hicieron un muy buen informe que recomiendo mucho del noticiero de las 20 horas en La Izquierda Diario. Les muestro un pedacito nada más para escuchar un poco de la historia de la TAM. La empresa LAM es la antecesora de la actual LATAM. Su origen fue ni más ni menos que en Chile, como una privatización bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esa apropiación a manos privadas fue parte de un proceso a sangre y fuego, por el cual se derrotó el proceso revolucionario de los 70 y se impulsó el neoliberalismo en el país, avanzando como nunca antes en la concentración del poder económico. Entre los que se apropiaron de LAN durante la dictadura estaba el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Durante años el presidente fue socio junto al Grupo Cueto, quienes son los actuales dueños de la aerolínea.
El historial de esta familia es conocido en el país trasandino. Coimas, pedidos truchos de quiebras, financiamiento de campañas políticas y otros negocios turbios que incluyeron hasta maniobras bancarias por las que fueron condenados a prisión. La última maniobra es apenas una semana atrás. Mientras la empresa también despide en Chile, pagó por adelantado una deuda multimillonaria a Piñera por un préstamo que vencía en 2021. Luego, la campaña se declaró en bancarrota de Estados Unidos. La TAM acumula un largo historial de negociados turbios e involucra a los actuales dueños con el presidente Sebastián Piñera, quien en los últimos meses viene de desplegar medidas de mayor control y represión para mantener intacta la herencia de la dictadura en Chile. Ante esta patronal enorme, hace 2 semanas hubo una masiva asamblea de trabajadores y trabajadoras aeronáuticos virtual, justamente para plantarse frente a la TAM en rechazo de la extorsión que les estaba presentando la empresa. Y ahí exigir lo que decíamos recién, que cumplan el fallo del pago total del 100% del salario. Claro, y había, amenaza ya con esta empresa que se conoce, tiene un modus operandi como se ve en todo Latinoamérica. Quien también salió a hacer declaraciones es Pablo Viró, el secretario de la Asociación de Pilotos de las Líneas Aéreas. Vamos a escuchar un audio de lo que decía. Sí, muy preocupado porque no sabemos el alcance. IATA venía presionando a los gobiernos y especialmente al gobierno argentino, que operando con lobistas, con la prensa, buscando beneficios, no es nuevo. Pero ahora apareció una nota del CEO del holding, la TAM, que es el que maneja la filial argentina, que da una información errática. Dice que es esas las operaciones por tiempo determinado, no dice que se va de la Argentina. Y que es una situación incierta. Entonces, no sabemos si esto esconde un concurso preventivo de crisis, un procedimiento preventivo de crisis, que es otra cosa. Ninguna de las dos cosas compatibles con abandonar el país. Estamos buscando también hablar con algunos de los responsables de los principales gremios aeronáuticos para ver también qué posición van a tener frente a esto. Bueno, es evidente, ¿no?, que es un ataque de la patronal. Es un duro ataque. Es un duro ataque a todo el gremio aeronáutico, ¿no? Claro, ahora la discusión, tendrá que ser cuál es el plan de los trabajadores y cuáles son las exigencias también hacia el Estado, porque es una actividad que por las rutas y por la misma actividad está muy regulada. Pero también estamos en comunicación con Martín Brat, él es referente de trabajadores de aeronáuticos, para charlar un poco cómo se vivió esta situación entre sus trabajadores. Martín, ¿nos estás escuchando? Muy buenos días, Pato del Corro acá. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Martín, fue una situación muy dura. Supongo que también se habrá charlado mucho entre las y los trabajadores aeronáuticos. ¿Esperaban una medida así y cuál fue la reacción? No, esperarlo no. Sabíamos de esta situación. Más bien, la TAM viene amenazando desde el principio de la pandemia, como ustedes bien contaron, incluso haciendo el reparto de dividendos en Chile y despidiendo a miles de trabajadores en el resto del holding. En Argentina el problema era el problema salarial. Ahora, en este momento ustedes contaron sobre el comunicado. Ellos acusan la crisis a la pandemia y también le echan la culpa a los trabajadores por querer nada más ni nada menos de seguir cobrando el salario completo. ¿Cuándo a sus CEOs se los pagó el Estado? Dice la TAM en el comunicado ayer. Claro, digo que a sus CEOs también cobraron de parte del Estado el ATP, o sea que no les alcanzaba con que sus gerentes cobraran por parte del Estado, también querían quitarles la mitad del sueldo a los trabajadores. Así es. Estos son unos miserables que quieren hacerle pagar a los trabajadores alguna pérdida que pueden llegar a tener en este momento, aunque es una empresa que, como ustedes bien contaron, gana millones en los últimos años y va a seguir ganando, ¿no? Ahora se lo quiere adjudicar a los trabajadores y pone en una situación dificilísima a los más de 2.700 trabajadores que hay en la TAM. Ayer hubo una asamblea
masiva de los trabajadores de la TAM, donde decidieron tomar medidas. El próximo viernes van a movilizarse. Yo todavía no le puedo decir el horario ni a dónde porque lo están por definir. Ahora en este momento están los compañeros delegados de la TAM reunidos con otros delegados para definir eso. Pero sí que lo que sí les puedo contar es que la enorme mayoría de los trabajadores está dispuesta a pelear porque creen que es una injusticia tremenda que en este momento, en el peor momento para la familia de los trabajadores, que se expusieron frente a la pandemia desde el primer día, pusieron en riesgo su vida y la de su social, como los tercerizados, ahora lo que reciben es despidos masivos por parte de la TAM. Martín, recién estabas diciendo los próximos pasos a seguir en lo inmediato y bueno, y también qué otras cosas resolvieron. Además, la relación con los sindicatos aeronáuticos, ¿qué le reclaman o cómo vienen respondiendo? Mira, en principio hacen una campaña enorme para que se conozca la situación de los trabajadores y cómo estuvo actuando la TAM hasta este momento. Después hacer asambleas en conjunto con los trabajadores tercerizados, que son muchos los tercerizados de la TAM, que también estaban sin cobrar el sueldo, muchos de ellos, por ejemplo los compañeros de limpieza de la TAM, que justamente los ejecutivos habían votado hace muy poco una campaña buscando dinero para poder bancar a las familias de los trabajadores de limpieza. Eso como segunda resolución. Y para los gremios, nosotros nos parece importantísimo en este momento que no se puedan llevar los aviones de la Argentina. Eso es una cuestión central para que se pueda seguir peleando por la fuente de trabajo y darle una salida para los 1.700 trabajadores y también para la soberanía argentina. Martín, te invito. Desde el punto de vista de que se podría poner al servicio de las necesidades sociales una línea aérea como esta que es enorme. Claro. Bueno, para garantizar eso, los sindicatos tendrían que ponerse la cabeza de permitir que se mueva uno de esos aviones en ningún país. Y eso es responsabilidad de todos los sindicatos, la FAPA, los mecánicos, los pilotos. Si todos decidimos en conjunto y se pone en la cabeza de eso, no hay manera que puedan mover un avión de Argentina y los trabajadores pueden estar en mejores condiciones para pelear por su fuente de trabajo. Seguramente, y bueno, me parece que va a ser uno de los temas claves, ¿no? Ahora te voy a pedir que profundicemos un poquito en el tema de los aviones, esto que mencionabas, pero si querés, antes te invito a que escuchemos otra parte de las declaraciones de Pablo Viró. Yo veo con toda claridad que hay un mensaje político y además tan político es que va a definir cómo nos paramos los gremios aeronáuticos, mejor dicho, hablo por mí, cómo se paga mi sindicato de cara a la política aerocomercial y al gobierno nacional. Esto es una prueba, Alberto Fernández, que tanto cuida el trabajo argentino y los intereses de los argentinos. Porque lo votamos para que cambie la política aerocomercial, precisamente lo votamos para que nos saque de encima estos fondos especuladores, estos empresarios inescrupulosos que juegan alegremente con el destino de 1.700 familias como si no hubiera sido suficiente. Pablo Viró hacía, bueno, declaraciones fuertes, un poco pone en la responsabilidad en el gobierno, que evidentemente va a ser clave lo que suceda, pero me interesaba también esto que charlabas vos sobre que si hay una unidad entre los distintos gremios y sindicatos que funcionan en los aeropuertos, que son distintos, ¿no? Porque vos podés contar, hay técnicos, personal de tierra, aeronavegantes, pilotos, etcétera, pero que si hay una unidad es imposible que la empresa continúe llevándose los recursos, en este caso los aviones fundamentalmente. Claro. Es como vos decís, incluso con los trabajadores tercerizados como nosotros. Exacto. Que en el conjunto es una fuerza imparable la que tenemos los trabajadores. Y se muestra, como se mostró ayer en la asamblea de la TAM, que, que cuando se le
le deja opinión a los trabajadores y pueden decidir, los trabajadores deciden salir a pelear y hacerlo en conjunto. Martín, ¿y recibieron muestras de solidaridad ya de otras líneas aéreas, de los distintos estos gremios que componen? Mira, de los trabajadores de base de todo esta empresa. Es impresionante lo que está generando entre los aeronáuticos, porque se siente, para nosotros lo sentimos como un ataque, el primer ataque más brutal que existe en los aeronáuticos y en realidad en los trabajadores del país. Claro. Nosotros sabemos que los costos de la pandemia, por decirlo de alguna manera, nos quieren hacer pagar a los trabajadores. Sabemos en todos lados. Bueno, esta es una primera prueba que tenemos por delante. Nos tocó a nosotros, a los trabajadores aeronáuticos, pero nos queremos poner a la cabeza de esa pelea y hacerlo coordinadamente entre todos los sectores. Eso es lo que se votó ayer en la Asamblea. Cuando hablas de otros aeronáuticos en otros países, Martín, déjame que te cuente unos mensajes que acaban de llegar de Brasil al YouTube. En Brasil, la TAM también quiere poner a 2.000 familias en la calle sin condiciones de protegerse del COVID-19. Mandan saludos y aparte plantea que Bolsonaro está ayudando a la TAM con un auxilio de 2.000 millones de reales, mientras que los trabajadores reciben una miserable ayuda de 600 reales cuando la canasta está entre 500 y 700. Bueno, y en todos esos países la TAM dio ayuda al Estado. En claro. Estados Unidos pidió la quiebra, en Chile y en Brasil pidió salvataje. En Chile se está discutiendo la foto que están mostrando, fue hace unos minutos, hace un rato nomás en Antofagasta, en Chile, donde hay más de 400 despidos. Es el lugar desde donde surge la TAM, que ustedes bien contaban, de las manos de Piñera y ahora de la familia. Bueno, allí está pidiendo, mientras pide salvataje, divide sus ganancias millonarias, les pide a los trabajadores, no es una situación que solo de la Argentina. Ahí estamos en contacto permanente con los trabajadores de Chile, con los trabajadores de Brasil. Conocemos muy bien su situación, porque es la situación de todos los trabajadores. Esta cuestión de que quieren hacernos pagar la crisis, a nosotros no solamente en Argentina, ni mucho menos en aeronáutico, ni en la TAM. Nos toca a todos los trabajadores y por eso es un momento para ponerse a la cabeza los trabajadores, las agrupaciones, los delegados, las internas combatidas, ponerse a la cabeza, coordinar entre todos los sectores, porque es la única manera de poder resistir a estos ataques. Evidentemente, Martín, por lo que decís, bueno, hay mucha voluntad de lucha, vamos a estar siguiendo lo que pasa tanto a nivel general, porque evidentemente también junto con Vicentín son dos de los casos claves, y a nivel también de las acciones de los trabajadores y cómo esto va a repercutir también, porque es necesario, ¿no?, que entre tanto ataque de las patronales empiece a haber una fuerza de la clase trabajadora. Me parece que este va a ser un desafío muy importante. Te agradecemos mucho por la comunicación, vamos a estar siguiendo con el tema, así que en cualquier momento estamos en contacto. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Alerta spoiler, te anticipamos lo que nadie te cuenta.